Bien amigos, hoy vamos a ver la forma going to. Es la tercera forma de expresar el futuro. Habíamos visto hasta ahora el futuro con will, el futuro simple, y ahora vamos a ver el going to. También habíamos visto el presente continuo para futuro, y nos quedaba por ver el going to, la forma going to. Como siempre vamos a ver primero la estructura, y la estructura de la afirmativa tendríamos un sujeto, como siempre, más las tres formas posibles del verbo ser, es decir, am, is o are, del verbo ser en presente, claro. Am, is, are, y después tendríamos going to, que es fijo, más un verbo en su forma base, sin añadirle nada. De tal manera que un ejemplo podría ser I am going to go to France. ¿De acuerdo? Sujeto I, de las tres formas hemos escogido am porque a I le corresponde am, luego going to, que es siempre fijo, y aquí repetimos go, porque puede ser un verbo cualquiera, pero también puede ser el mismo go. ¿Y qué estamos diciendo literalmente? Yo estoy yendo a ir a Francia. Pero no lo podemos traducir así porque en español no tiene sentido. Yo estoy yendo a ir a Francia, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo lo traducimos? Pues voy a ir a Francia. Cogemos otro sujeto. Por ejemplo, Mary. Mary sería lo mismo que she, ella. Y por tanto, ¿cuál de los tres cogeríamos? Pues evidentemente is. Going to, y como verbo vamos a decir get married. Mary is going to get married. Mary está yendo a casarse, es decir, va a casarse. Tiene planeado casarse. Bien, ahora veríamos la negativa, que sería sujeto más las tres formas del verbo ser en afirmativa, pero negadas. Am not, is not, que es isn't, o are not, que es aren't. Going to, que era fijo, recordad, más un verbo en su forma base, más un complemento, que antes no lo hemos puesto en la afirmativa, pero se supone que después del verbo va un complemento. Si nos acordamos de las frases de las oraciones anteriores, teníamos que I am not, lógicamente con I va am not, going to, que es fijo, el verbo, que era el mismo go, y el complemento, que era France, to France. I am not going to go to France. No voy a ir a Francia. He decidido no ir a Francia. El otro ejemplo era con Mary, es decir, con she, y ya no era am not, sino, no puede ser am not, sino is not o isn't. Going to lo volvemos a poner fijo. Y el verbo, que era get married. She isn't going to get married. Ella no va a casarse.
la interrogativa tendríamos primero el verbo ser en presente, las tres formas posibles, am, is o are. Después vendría el sujeto. Después vendría el going to, fijo, más el verbo, más en complemento. Recordamos que el verbo era en su forma base. Las dos oraciones que hemos visto antes serían entonces am I going to go to France. Ponemos el signo de interrogación. Y, bueno, esta pregunta puede ser absurda, puede parecer absurda. Am I going to go to France? ¿Voy a ir yo a Francia? Es una pregunta un tanto reflexiva, pero podría ser. Gramaticalmente es correcta. Y semánticamente, pues también podría tener algún sentido. Vamos con la segunda. Empezaría por is. Marry, que recordamos que era lo mismo que she, por eso lleva is. Going to, que siempre es fijo. Y el verbo que era get married. Ponemos el signo de interrogación. Is Mary going to get married? ¿Va María a casarse? Bien, volvemos a tener las dos preguntas de nuevo. Y vamos a ver cómo son las respuestas cortas. Las respuestas cortas no incluyen el going to, sino solamente el verbo ser, la forma que hayamos utilizado. Am I going to go to France? Hemos dicho antes que era una pregunta casi absurda, pero podría ser reflexiva. Y entonces suponemos que yo me pregunto a mí mismo, ¿voy a ir a Francia? Y yo me respondo a mí mismo, yes, I am. O sea, tenía dudas, me hago una pregunta reflexiva y digo, sí, definitivamente sí. Si es que no, digo, no, I'm not. No, he decidido que no. ¿De acuerdo? Y en la segunda opción, is Mary going to get married? ¿Va Mary a casarse? Pues si sabemos que sí, yes, she is. Y si sabemos que no, no, she isn't. ¿Ok? Dentro de la interrogativa vamos a ver cómo haríamos preguntas con pronombres interrogativos. Vamos a poner what. Y una pregunta muy corriente podría ser, what are you going to do? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado hacer? O, por ejemplo, where is he going to go? ¿Dónde va a ir él? O, por ejemplo, when is she going to buy her house? Where is she going to buy her house? ¿Dónde va ella a comprar su casa? Tenemos el pronombre interrogativo, what, where, when, y después una interrogativa normal con su esquema que hemos visto antes. Después veríamos el uso de la forma going to. Y tendremos dos usos principales. Uno sería un plan para el futuro. Y otro sería
una acción inminente o evidente. Es decir, algo que vemos por lo que nos rodea, por las acciones que están sucediendo, vemos que algo va a ocurrir. Entonces, llamamos plan futuro a 1 y acción inminente a la posibilidad 2. Y entonces vemos, para plan futuro pondríamos este ejemplo. I'm going to buy a car. Voy a comprarme un coche. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que lo tengo decidido, lo tengo planificado. He ido a ver el coche, probablemente me he enterado del precio y definitivamente he decidido comprarlo. Por eso usamos esta forma, I'm going to buy a car. Voy a comprarme un coche. Tengo el dinero ahorrado, etcétera, etcétera. Para el caso 2, que era acciones inminentes, es decir, que van a ocurrir porque se ve que van a ocurrir, o evidentes. Por ejemplo, si alguien va conduciendo en un coche muy rápido, muy rápido, muy rápido, y el copiloto va asustado con él, le puede decir: we're going to have an accident. Es decir, algo que vemos que va a ocurrir o que puede ocurrir con mucha probabilidad por las circunstancias que vemos o que existen a nuestro alrededor. We're going to have an accident. Vamos a tener un accidente, como sigas corriendo así. Los adverbios que utilizaríamos con la forma going to serían lo mismo que lo utilizábamos con el futuro simple con will. Acordaos que era tomorrow, mañana. O también teníamos cualquier combinación con next, next week, next month, etc. Aprovecho para recordar una vez más que no se pone de delante de next, del artículo no se pone delante de next. También teníamos in, como en español, en un par de días, en 2 meses. Vamos a poner aquí en 2 meses, in 2 months. Con respecto a la ortografía, no tenemos nada que ver en la forma going to, porque going to es fijo, siempre acaba en ing, going to, y después va un verbo en su forma base. Luego no hay ningún cambio ortográfico. Y ya para finalizar vamos a ver ejemplos variados. Por ejemplo, I'm going to sell my car. ¿Qué quiere decir? Voy a vender mi coche, lo he decidido. Ya me he cansado de mi coche, quiero comprar otro y ya he decidido que voy a venderlo. She's going to study medicine. Ella ha decidido hacer la carrera de medicina. Ya lo tiene súper decidido. We're going to sell our house next month. Vamos a vender nuestra casa el mes que viene. Bueno, suponiendo que fuera fácil vender una casa en un mes, pues hemos decidido vender nuestra casa el mes que viene. You're going to fall down. ¿Cuándo diríamos esto? Pues, por ejemplo, si vemos un niño que está bajando la escalera corriendo muy deprisa y vemos que se va a caer. Entonces,
podríamos decir you're going to fall down, te vas a caer. Y eso es todo, espero que os haya sido de utilidad. Bye bye.